Las estaciones cambiaron, marcadas solo por el ángulo cambiante del rayo de sol en el suelo. Naruto era un fantasma en la máquina del orfanato de Konoha. Su mundo se había reducido a una brutal trinidad: la cuna, el sistema y el Biju. Su progreso fue una revolución silenciosa y secreta. La búsqueda crítica a largo plazo. El sendero del domador gobernaba su existencia. Cada noche, tras la desaparición de los pasos de la última enfermera, se sentaba en una quietud absoluta e inquietante e invocaba la tormenta interior. Extraía un hilo de su propio chakra azul y, deliberada y cuidadosamente, provocaba el sello. No lo suficiente como para filtrarse, pero sí para extraer una brizna de esa corrosiva energía roja, una cucharada de veneno que mezclaba con su pozo. La primera vez que intentó alcanzar la marca de los 10 segundos, su brazo izquierdo sufrió una convulsión tan violenta que se mordió el labio. El registro del sistema avisó: fallo. Retroalimentación física, espasmo muscular. Integridad del sello: 99-95%. Se limpió la sangre en la manga y lo intentó de nuevo. Aprendió mediante un agonizante ensayo y error. El chakra del zorro no solo era poderoso, era consciente. Resistió, contraatacó, tentó. Susurró silenciosas promesas de poder más fácil si simplemente dejaba de luchar. Se negó. Su control no se basaba en la amistad ni la comprensión, todavía no. Se trataba de un dominio puro y brutal. Era un jinete domando a un semental salvaje, y el semental estaba hecho de odio y fuego. Tras 47 intentos fallidos a lo largo de 3 semanas, lo logró. Durante 10 segundos, un aura estable y brillante de un azul intenso con toques carmesí cubrió su mano sin un solo temblor. El esfuerzo lo dejó empapado en sudor frío y con la vista nublada. Hito alcanzado. El camino del domador, primer hito. Recompensa otorgada. Habilidad, manipulación de chakras volátiles, básica. Recompensa otorgada. Desbloqueo del subsistema, análisis de la arquitectura del sello, una nueva capa de su interfaz floreció. Los esquemas del sello de los 8 trigramas, de una complejidad impresionante, aparecieron en su mente. No podía comprender la mayor parte. Era como un campesino medieval contemplando un diagrama de física cuántica, pero podía ver puntos de tensión. Pequeños nodos donde su chakra y el del zorro chocaban. Podía ver el porcentaje de integridad en tiempo real, observar cómo disminuía ligeramente cuando se esforzaba demasiado y cómo se estabilizaba al encontrar el equilibrio. Ya no era solo un contenedor. Se estaba convirtiendo en el ingeniero de su propia prisión. Su entrenamiento físico se intensificó. La búsqueda diaria había evolucionado a régimen diario. Fundamentos corporales, con subobjetivos de fuerza, flexibilidad y coordinación. A los 14 meses, parecía un niño sano. Pero cuando nadie lo veía, hacía flexiones perfectas y silenciosas contra la barandilla de la cuna, moviendo sus bracitos al ritmo de un soldado. Practicaba mantenerse en un pie, manteniendo posturas que desafiarían el equilibrio de un genin. Sus estadísticas eran testimonio de una voluntad que se negaba a la infancia. Vitalidad. B. Pico para la edad, coordinación corporal. C. Más eficiencia neuronal. B. Capacidad de los chakras. E. Volátil, habilidades. Detección de chakras, básico, manipulación de chakras volátiles, básica, era un prodigio de su propia creación. Y empezaba a hacerse notar. Empezó con las enfermeras. La charla en la sala de profesores se fue apagando. Nunca llora. Ni siquiera cuando está enfermo. Te observa. No como un niño, como si te estuviera evaluando. Intenté hacerle cosquillas la semana pasada. Solo me miró la mano. Me sentí tonta. Luego, fría. La política de atención desapegada de la matrona jefa había creado algo inesperado. Un niño tan reservado que resultaba desconcertante. Los informes, como era de esperar, se filtraron. De la matrona al director del orfanato. Del director a la oficina de administración civil. Y de allí, en un memorando de redacción anodina, al escritorio del Hokage. Sujeto: Uzumaki, Naruto, pabellón 7, orfanato. Observación: el sujeto muestra rasgos de desarrollo atípicos. Habilidades motrices considerablemente avanzadas. 0 casos de vocalización o despliegue emocional adecuado para su edad. El personal informa de un silencio perturbador. Se recomienda una evaluación discreta. Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage, sentía el peso de los años con cada informe. El humo de pipa en su oficina no calmaba el viejo dolor de su corazón. El memorándum sobre Naruto yacía ante él, junto a un expediente marcado como Minato y Kushina. Las caras sonrientes en las fotos lo acusaban. Lo había prometido.
Les había prometido a Minato y Kushina, moribundos, que su hijo sería considerado un héroe. Había fracasado. Lo máximo que pudo conseguir fue un acuerdo cruel y silencioso. El niño viviría, se alimentaría, se le daría un techo, pero se aislaría del odio de la aldea, y de su amor. Era la política de supervivencia, y sabía a ceniza. Pero esto, un silencio perturbador. Habilidades avanzadas. No encajaba. Un niño desatendido debería ser débil, retraído y emocionalmente atrofiado. No alguien con una coordinación sobrenatural y silencioso. La culpa y el deber luchaban en su interior. Había mantenido las distancias, como un guardián sombrío. Era hora de mirar. No fue como Hokage. Fue como el viejo Sarutobi, con una túnica sencilla, usando un jutsu de transformación básico para aparentar ser un benévolo funcionario del consejo de visita. La matrona estaba nerviosa, obsequiosa. Por supuesto, honorable señor, por aquí. Es un niño muy educado. Hiruzen la siguió hasta una puerta al final de un pasillo tranquilo. Ella la abrió y retrocedió, como si se resistiera a entrar. La habitación era sencilla, limpia y estéril. Y en el centro, en una sencilla cuna de madera, estaba sentado Uzumaki Naruto. El niño no jugaba. No dormía. Estaba sentado con las piernas cruzadas en el centro del colchón, con la espalda recta y los ojos cerrados. Tenía las manos apoyadas en las rodillas, con las palmas hacia arriba. Respiraba con un ritmo lento, mesurado y rítmico que impactó los sentidos de Hiruzen como un golpe físico. Eso es, un patrón de respiración meditativa. Uno básico que se enseña en la academia para enfocar la mente. ¿Cómo? Como si sintiera la intensidad de la mirada, los ojos de Naruto se abrieron. Hiruzen había mirado a los ojos de criminales de rango S, de camaradas moribundos, del mismísimo Nueve Colas. Pero la mirada que se encontró con la suya le provocó un inesperado escalofrío. Eran del azul brillante de Minato. Pero la luz en ellos no reflejaba la cálida determinación de Minato ni la pasión ardiente de Kushina. Era una quietud serena, profunda y observadora. No había curiosidad, ni miedo, ni deleite infantil ante un rostro nuevo. El chico lo miró, a través del jutsu de transformación, y simplemente, lo registró. No hubo reconocimiento del Hokage. Pero sí una profunda e inteligente consciencia que no debería existir en un niño de menos de 1 año y medio. Hola, pequeño, dijo Hiruzen, y su amable voz de anciano sonó eca en sus propios oídos. Naruto no sonrió. No apartó la mirada. Asintió lentamente, como si aceptara el informe de un subordinado. Entonces, su mirada se desvió levemente hacia la matrona que acechaba en la puerta, y un destello de algo cruzó por sus ojos azules, un destello de fría comprensión que se desvaneció tan rápido como llegó. A Hiruzen se le encogió el corazón. Lo vio. No era odio. No era miedo. Era desprecio. Un desprecio puro y puro por la mujer que representaba su fría prisión institucional. Era una emoción demasiado antigua para el rostro que la portaba. Hizo bromas, le hizo preguntas a la matrona, todo mientras sus sentidos, afinados durante décadas de guerra y liderazgo, se agudizaban. No usaba la detección de chakra activa, que podía detectarse y podría asustar a quien quiera que fuese, pero sintió el aire de la habitación. Estaba cargado. Aún así, sí, pero con potencial, como el instante previo a la caída de un rayo. Y por debajo, tan profundo que era casi subconsciente, sintió un estruendo levísimo y distante. Una resonancia familiar y odiada, encerrada pero presente. El zorro estaba callado. Pero el niño era un vacío. Un vacío tranquilo, controlado, aterradoramente consciente. Se fue poco después, con la mente acelerada. Los informes estaban equivocados. Esto no era un acontecimiento atípico. Era una anomalía. De vuelta en su oficina, desestimó la transformación, contemplando el monumento del Hokage. El rostro pétreo de Minato contemplaba serenamente la aldea. ¿Qué le pasa a tu hijo, Minato? Susurró a la habitación vacía. ¿El sellado hizo más de lo que creíamos? ¿O es algo completamente distinto? Pensó en la postura del niño. Su respiración. Sus ojos. Esto no era obra del Nueve Colas. La influencia del zorro era furia y destrucción. Esto era disciplina. Esto era propósito. Alguien, o algo, estaba entrenando a ese niño. ¿Pero cómo? ¿En esa habitación cerrada, con solo cuidadores hostiles? Un pensamiento oscuro y paranoico, fruto de su larga vida en la sombra, lo asaltó. ¿Podría ser otro testamento? ¿Un fragmento de conciencia sellado junto al zorro? ¿O algo más antiguo? Tomó una decisión.
La política de observación a distancia era insuficiente. Necesitaba saber qué crecía en la oscura tierra de ese orfanato. No intervendría todavía. El riesgo político aún era demasiado grande, pero vigilaría. De cerca. Formó un sello manual. En una nube de humo, apareció un agente Ambu con máscara de cuervo, arrodillado en silencio. Tengu, dijo Hiruzen con la voz dura y monótona del dios Shinobi. Nueva misión. Observación prioritaria. Sujeto. Uzumaki Naruto. Debes observar desde la distancia más lejana. No interactúes. No te dejes detectar. Reporta cualquier cosa fuera de lo común. Sus movimientos, sus rutinas, cualquier señal de instrucción. Entendido, Okage-sama. La voz del Ambu se apagó tras la máscara. Parámetros para algo fuera de lo común. Hiruzen se encontró con los agujeros vacíos de la máscara, la imagen de esos antiguos ojos azules ardía en su mente. Todo, dijo en voz baja. Todo en él es fuera de lo común. Denúncialo todo. Al desaparecer los Ambu, Hiruzen se desplomó en su silla. Esperaba ver a un niño al que, desde lejos, pudiera proteger. Había visto una caja de rompecabezas, y dentro de ella, temía, un reloj en marcha. Él no sabía que en la habitación silenciosa, Naruto había sentido el leve y profesional toque del chakra de un sensor del visitante. El sistema lo había registrado. Escaneo detectado. Detección de chakras de bajo nivel. Origen. Visitante, discutido. Nivel de amenaza. Insignificante. Intención. Evaluación. Inferencia. Autoridades de la aldea conocidas de anomalías. Es probable que la observación aumente. Naruto había vuelto a cerrar los ojos, retomando sus ejercicios de chakra. Una pequeña y dura sonrisa se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de felicidad. Era la sonrisa de un jugador que acaba de ver a su oponente realizar su primer y predecible movimiento. Parecía que el juego finalmente estaba comenzando. Se agregó una nueva capa al mundo de Naruto, el vigilante. El sistema lo registró primero. Una alerta pasiva que apareció al despertar de un sueño agotado por el chakra. Actualización ambiental. Se detecta una firma de chakra de bajo nivel persistente en el perímetro. El patrón indica vigilancia sigilosa. Designación. Observador, 01. Naruto no miró hacia la ventana, la rejilla de ventilación ni el rincón sombrío del techo donde probablemente se escondía Tengu, el agente Ambu. Continuó con su rutina matutina. Se incorporó, estiró las extremidades con una precisión que aún resultaba inquietante y archivó la información. La visita del Hokage había dado sus frutos. La aldea lo observaba oficialmente, no con recelo, sino con sospecha. Esto lo cambió todo. Su entrenamiento ya no podía limitarse a un progreso brutal y oculto. Ahora requería teatro. Dividió su desarrollo en dos vertientes: el currículo visible y el programa oculto. El currículo visible era para la matrona, la enfermera ocasional y la mirada silenciosa de Tengu. Se permitía parecer precoz, pero dentro de los límites difusos de lo que podría ser un prodigio. Empezó a balbucear, hilvanando sílabas sin sentido que sonaban a lenguaje infantil. Para un oyente shinobi, carecían de significado. Pero practicaba el tono y la inflexión, desarrollando la memoria muscular para el habla que necesitaría más tarde. Jugaba con sus mantas, ordenándolas en patrones simples que podían confundirse con un accidente. Practicaba caminar, pero a veces se dejaba caer con un golpe sordo, seguido de unos segundos de silencio calculado y frustrado antes de levantarse. Estaba creando un personaje. Un niño huérfano muy inteligente, excepcionalmente centrado, pero en definitiva normal. Una curiosidad, no una catástrofe. El programa oculto comenzó cuando estuvo seguro de los patrones del observador. Tengu era profesional. Su firma de chakra era una mancha casi inerte en los sentidos del sistema durante horas. Sus turnos cambiaban, pero había un ritmo. Naruto, con su eficiencia neuronal, lo mapeó en una semana. Durante las horas más profundas de la noche, en la ventana de 2 horas entre el cambio de turno de Tengu y la primera patrulla de la mañana, Naruto trabajaba. Su cuerpo, que ya se acercaba a los 2 años, era una herramienta afilada como una navaja. El régimen diario había evolucionado. Ya no hacía flexiones. Las hacía con un solo brazo, con su pequeño cuerpo rígido como una tabla. Practicaba caerse de la barandilla de la cuna y aterrizar rodando silenciosamente, dispersando el impacto entre los hombros. Se movía por las zonas iluminadas por la luna en el suelo agachado, como una sombra entre las sombras, practicando el básico shinobi. Silencio. Pero el núcleo de su plan de estudios oculto era el chakra.
El subsistema análisis de la arquitectura del sello se había convertido en su herramienta más vital. El esquema del sello de los 8 trigramas era un laberinto, pero estaba aprendiendo sus pasillos. Identificó un pequeño nodo de tensión, una unión donde su propio chakra y el del zorro se fusionaban pasivamente, creando esa mezcla volátil. Su objetivo ya no era simplemente resistirlo, sino orquestarlo. Misión crítica. El camino del domador, hito 2 objetivo. Aislar y purificar una sola unidad de chakra contaminado por Biju. Recompensa. Habilidad filtración de chakras. Básica, control de integridad del sello más 1% era como intentar separar el aceite del agua que también ardía. Su chakra azul era receptivo, maleable. El chakra rojo del zorro era agresivo, aferrado, y llevaba el eco de una conciencia bestial que luchaba contra él a cada paso. Pasaba una noche entera extrayendo una sola chispa roja del miasma, guiándola a través de un filtro mental que visualizaba como un entramado de voluntad pura, intentando extraer el odio de la energía pura. Falló. Repetidamente. La energía se desestabilizaba, se encendía y lo obligaba a disiparla, dejándolo con dolor de cabeza y hemorragia nasal. El zorro encontró este nuevo proyecto inmensamente entretenido. Humano insensato, el concepto lo invadió una noche, lleno de desdeñosa diversión. Buscas lavar la sangre del océano. Mi odio no es una mancha en el poder. Es su esencia misma. Eliminarlo es reducirlo a nada. Me está haciendo sangrar por la nariz, pensó Naruto, el equivalente mental de un gruñido mientras se limpiaba la cara. Un pequeño precio por tu arrogancia. ¿Quieres usar mi poder sin mi voluntad? Un parásito que se come a un león, creyéndose astuto. No intento usarla. Intento comprenderla. Un arma que no entiendes te corta la mano. El desprecio que emanaba de la foca se detuvo. La atención del zorro se concentró, menos divertida, más intrigada. Este era un argumento nuevo. No una súplica, ni una exigencia, sino una declaración fría y práctica. Era un lenguaje que la criatura centenaria entendía. Entonces deja que tus manos queden hechas pedazos. Será una diversión pasajera. Pero la siguiente vez que Naruto intentó la filtración, el chakra se sintió diferente. No era menos violento, pero la resistencia era estructurada. Lo ponía a prueba, sondeando sus defensas mentales como un depredador que araña una valla, buscando su punto débil. El zorro ya no se limitaba a enfurecerse sin sentido. Era cautivador. El progreso en su forma más retorcida. Una noche, durante el currículo visible, una enfermera nueva estaba de turno. Era mayor, con aspecto de abuela, y tenía unas líneas de genuina bondad alrededor de los ojos que las reglas de la matrona aún no habían borrado. Vio a Naruto apilando silenciosamente sus escasos bloques de madera y sonrió. ¿No eres listo?, dijo en voz baja, más para sí misma que para él. Mientras lo levantaba para cambiarlo, tarareó una canción de cuna. Era una sencilla melodía popular del país del fuego. El sonido inundó a Naruto. Era un artefacto de bondad humana pura y sin complicaciones. No tenía ningún propósito táctico ni significado oculto. Era simplemente una mujer amable que ofrecía consuelo a una niña que percibía sola. El alma de Aiden, sepultada bajo meses de disciplina calculada y furia fría, dolía. Era un dolor más agudo que cualquier retroalimentación de chakra. No sabía cómo procesarlo. Toda su existencia allí se basaba en ser el forastero, el arma, el estudioso del odio. Esta debilidad era una vulnerabilidad contra la que no tenía defensa. Se quedó paralizado en sus manos, y su fachada de niño precoz, cuidadosamente construida, se hizo añicos. La miró fijamente, con sus antiguos ojos azules abiertos, con una confusión tan profunda que parecía miedo. La enfermera lo vio y lo malinterpretó. «Ay, pequeño. Es solo una canción. ¿Ves? Todo bien». Terminó su tarea y, en un impulso que la enfermera habría castigado, se inclinó y le dio un beso suave en la frente. «Que duermas bien, principito». Ella se fue, llevándose el zumbido consigo. Naruto se sentó en medio del suelo, con la calidez fantasmal del beso en su piel como una marca. Un torbellino de emociones que había encerrado, la soledad de un niño moribundo, el anhelo por el contacto de su madre perdida, la pura y desesperada necesidad de conexión, amenazaba con romper su presa interior. Y desde el sello, el zorro reaccionó. No con rabia, sino con una oleada de celos violentos y posesivos. El chakra rojo en sus entrañas se agitó, caliente y punzante. Era como si la bestia no pudiera soportar esta emoción extraña y tierna que invadía su contenedor.
El odio surgió, no para destruir a Naruto, sino para borrar la sensación de ese beso, para reafirmar la única verdad que aceptaba. Que este mundo era dolor y el aislamiento, fuerza. Advertencia. Se detectó volatilidad emocional del anfitrión. Pico de resonancia Biju. Fluctuación de la integridad del sello. 99,9%, 99,8%. Naruto apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas de las manos. No podía permitirse esto. No un colapso. No ahora, con Tengu observándolo. No podía permitir que la aldea lo viera vulnerable, y no podía permitir que el zorro usara su debilidad para desestabilizar el sello. Con un acto de voluntad que le hizo sentir como si se partiera el alma en dos, hizo lo único que podía hacer. Tomó el anhelo crudo y doloroso por esa bondad y la furia celosa del zorro, y los aplastó. No intentó filtrar. No intentó controlar. Forzó las dos energías opuestas, el calor humano y el frío bestial, a un mismo crisol mental y dejó que se aniquilaran mutuamente. Hubo una detonación interna silenciosa. Un destello de dolor cegador tras sus ojos. Cuando se aclaró, estaba vacío. Conmocionado. Pero tranquilo. Las emociones peligrosas se habían desvanecido, consumidas como combustible en un horno psíquico. Solo quedaba una extraña claridad cristalina y una única y brillante hebra de chakra flotando en su mundo interior. No era ni azul ni rojo, sino un plateado brillante e inestable. Alerta. Reacción sin precedentes de los chakras. Resonancia Biju suprimida. Equilibrio del anfitrión forzado. Hito 2, objetivo alcanzado a través de medios atípicos. Ajuste de recompensa, habilidad desbloqueada. Catálisis emocional. Básica. Convierte estados emocionales extremos en salida inestable del chakra. Advertencia. La habilidad es de alto riesgo. Posible daño a la integridad psicológica del anfitrión. Lo había logrado. Había purificado una unidad de chakra, no filtrando el odio, sino obligándolo a consumir su propia humanidad. El precio estaba escrito en la fría advertencia del sistema. Acababa de descubrir una forma de convertir su propio sufrimiento en un arma. Desde la jaula, la voz del zorro llegó, más tranquila ahora, desprovista de diversión, con algo parecido al respeto cauteloso. ¿Qué eres? Naruto se miró las manos, aún viendo la imagen residual de esa chispa plateada. No tenía respuesta. Ya no era solo Aiden. Aún no era el Naruto de la profecía. Era el crisol. El alquimista. El chico que convirtió la soledad y la rabia en un fuego nuevo y extraño. En las sombras, Tengu no vio nada de esta guerra interna. Solo vio al niño quedarse paralizado tras el beso de la enfermera, luego quedarse inmóvil por un largo rato antes de reanudar el juego, con movimientos un poco más pausados y una mirada ligeramente más fría. Lo anotó. El sujeto muestra una respuesta emocional atípica al afecto físico. Aparente desconexión, seguida de una mayor concentración. Sin lágrimas. No vio la chispa. Pero sintió que el aire de la habitación se espesaba por un instante, como ante una tormenta que nunca estallaba. Naruto tomó un bloque. El temario oculto acababa de reescribir su capítulo más importante. Había aprendido una terrible y poderosa verdad. En esta vida, incluso su dolor podía forjarse en un cuchillo. Y necesitaría todas las armas que pudiera conseguir.